Aquí tenéis mi correo. Mi correo, como muchas de vosotras sabéis, siempre está abierto para cualquier tipo de consulta. Siempre que lo necesitéis me podéis escribir. Yo no tengo ningún problema en daros segundas opiniones o en hacer comentarios de vuestra enfermedad y en ayudaros y dirigiros en lo que yo pueda. ¿Cómo puedo pasar la diapositiva? ¿Por qué hemos desarrollado? Aunque después os diré cómo va. Lo paso yo. O pásalo tú si quieres. Entonces, ¿por qué resulta que hemos abierto una división de tecnología? Nosotros tenemos un instituto de investigación que está muy volcado en la endometriosis. La idea surgió durante la pandemia porque de pronto muchas mujeres con endometriosis no podían acceder a unidades especializadas y no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces empezamos a ensayar diferentes modelos. Uno de los modelos fueron crear sistemas de telemedicina. Algunas de vosotras participasteis en este tipo de estudio, pero hemos ido evolucionando y nosotros hoy consideramos que realmente la revolución de la medicina está en un momento ahora mismo de cambio, un cambio muy radical. Este cambio principalmente está basado en lo que se llama medicina individualizada de precisión. Esto no es un argumento de marketing, es conocer el ADN de cada persona e identificar las dianas terapéuticas basadas en esa información. La otra gran revolución de la medicina es que nosotros hemos desarrollado una serie de modelos que utilizan inteligencia artificial. Y esto, la inteligencia artificial, hoy parece que es una cosa común, ¿no? Que todo lo estamos manejando, pero básicamente nadie sabe muy bien cómo funciona. Parece como una cosa mágica. La inteligencia artificial básicamente es un sistema de entrenamiento a una máquina. El problema es que hoy en día no utilizamos, programas que están definidos y preprogramados. Es decir, este tipo de inteligencia lo que va encontrando son patrones, o sea, va leyendo mucho, utiliza lo que se llama lenguaje en grandes modelos y va aprendiendo, va leyendo y va encontrando correlaciones. Es lo que se llama transformer. Es decir, cuando encuentra una palabra o una idea, busca la que estadísticamente le parece más rentable. Por eso la inteligencia artificial no distingue entre lo que es un rollo y lo que es realmente verdad. Solo encuentra una asociación. Pero en medicina, este tipo de herramienta nos va a ayudar en la endometriosis porque la endometriosis no es una enfermedad. O sea, existen mujeres que tienen endometriosis y en cada endometriosis o cada mujer tiene una endometriosis diferente. Entonces estamos todos los médicos estamos muy perdidos y los pacientes también, porque no sabemos realmente cómo tratar a cada paciente, porque cada paciente es diferente. Y resulta que debido a esto, el diagnóstico, como sabéis, es muy tardío. En los sitios en los que se diagnostica pronto, la media de edad está entre 20 y 27. Es decir, una mujer que tiene reglas desde los 9, por ejemplo, los 10, ha tenido tiempo suficiente para establecer todo el mecanismo de dolor que va a tener el resto de su vida. Toda la sensibilización central va a aparecer debido a ese dolor. Va a pasar casi 2 décadas muerta de dolor sin tener un diagnóstico. El dolor no se ve, es uno de los problemas de las mujeres con endometriosis, que son invisibles, o sea, nadie las comprende, porque como están bien, y la regla duele normalmente, entonces casi las convierte en unas víctimas o en unas personas que no tienen voluntad o no tienen fuerza, porque nadie explica, nadie puede ver el dolor. Hoy ya, si hacemos una pregunta en el ADN, sí podemos encontrar esa huella del dolor, es decir, ya no es tan invisible. Los síntomas son muy complejos. La pelvis es una zona desconocida para la medicina. O sea, la medicina llega a la quinta lumbar, la quinta vértebra lumbar, y hasta que no sale el muslo, está completamente invisible. No conocemos muy bien, no sabemos muy bien qué se tiene que dedicar a esto. Si el urólogo, si el ginecólogo, si el neurólogo, si es un fisioterapeuta, hay músculos, hay arterias, hay nervios, intestinos. Es un asunto bastante complejo, del que todavía no tenemos una gran información, ni siquiera de la anatomía. Y todas las pruebas, como sabéis, son poco concluyentes. No hay una prueba que determine qué es una endometriosis. Todos son diagnósticos de sospecha. Ni el CA-125, no hay ningún marcador tumoral, no hay nada que te diga, esta mujer tiene endometriosis y esta mujer no. Por lo cual también estáis sujetas a la interpretación del médico que os vaya atendiendo.
¿Cuáles son las aplicaciones de la IA? Bueno, la IA, hoy en día ya tenemos un problema. La IA aprende de lo que hay en la red. Entonces ya la IA se ha comido toda la red. Ya no queda red para aprender. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora? Bueno, pues lo que estamos ahora es desarrollando escenarios sintéticos. Uno de los modelos en los que estamos trabajando es generar gemelas artificiales, gemelas sintéticas de una paciente con endometriosis. De forma que si imitamos lo que le está ocurriendo, podemos probar fármacos, podemos probar modelos y podemos ensayar diferentes tipos de síntomas para entrenar a las máquinas. Hemos convertido las imágenes habituales que vemos en ecografías o que vemos en las cirugías laparoscópicas, las estamos convirtiendo en un lenguaje que interpretan las máquinas. Entonces son capaces de comprender patrones, o sea, leen las imágenes como pueden leer un texto. Y estos modelos nos dan modelos predictivos. Estos modelos predictivos nos permiten, por ejemplo, crear alertas tempranas en las historias clínicas. Una máquina es capaz de comprender cómo el médico interpreta la realidad de la paciente. Podemos entender cómo la paciente se expresa, su tono de voz, el tipo de fraseo, y esto puede alertarnos de que esa paciente puede tener una endometriosis, que requiere un tratamiento. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque no hay especialistas en endometriosis. Y si no hay especialistas en endometriosis, expertos en genética de endometriosis casi hay muy poquitos. Entonces, la única manera es hacer que el médico no especialista, el ginecólogo general, tenga alertas tempranas en la historia para comprender que esa paciente que tiene delante, esa mujer, le está hablando de algo que podría ser una endometriosis. ¿En qué nos puede ayudar? Pues en los diagnósticos más tempranos. Si tenemos un diagnóstico temprano, podemos actuar. Nos permite también crear perfiles que estén personalizados, es decir, que se adapten al tipo de problema, al tipo de síntoma que tiene una mujer en particular. Y después, otra de las ideas que tenemos es que deberíamos de sacar la endometriosis del concepto clínico exclusivamente, o sea, que el médico sea el protagonista de la endometriosis y que sea la paciente la que se autogestiona. Es decir, ¿cómo hacer que una mujer consiga conocer, comprender el olor, guiar su medicamento, conocer los medicamentos? Pues la IA es una de las herramientas más interesantes porque permite que sea la propia paciente la que gestione la enfermedad. En la cirugía personalizada, la IA evidentemente va a permitir que los cirujanos no tengan que pasar por un proceso de entrenamiento muy largo. Un cirujano de endometriosis tarda tiempo en comprender la cirugía. No es una cirugía peculiar, no es una cirugía oncológica, a pesar de que la endometriosis se comporta como un tumor de bajo grado, pero no debe de ser muy agresiva. Probablemente la cirugía se va a ir reduciendo con el tiempo porque no es el enfoque adecuado. Hoy la cirugía se está convirtiendo en el enfoque alternativo a la endometriosis. Recordad que la endometriosis, al comportarse como un tumor de bajo grado, es un problema celular, es un problema molecular, no es un problema de órganos y tejidos. Eso es la consecuencia de la endometriosis. La integración con realidad aumentada nos permitirá que cualquier cirujano pueda intervenir una endometriosis con la educación y el cuidado, o sea, con esta tutoría con realidad aumentada, nos permitirá también desarrollar escenarios quirúrgicos de entrenamiento. Y esto que veis aquí, ómicas, es porque la medicina ha explotado la información. O sea, antes teníamos muy claro que solo teníamos que hacer un estudio de los cromosomas y contarlos, pero hoy resulta que ya hemos bajado al nivel de entender la información de todo un exoma, es decir, podemos convertir la información del ADN en un código, como un código informático, y podemos hacer una lectura. Cuando hemos entendido esto, ya el problema no es solamente entender, sino esas instrucciones en cada persona, cómo se comporta. Estas son las ómicas, es decir, cómo las proteínas se expresan, cómo son los mensajes entre células, esos mensajes cómo cambian a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema actual de esto? La cantidad de información. Es tan brutal el número o la cantidad que no tenemos ordenadores, no tenemos capacidad para gestionar e interrelacionar toda esta información. Probablemente el futuro será la computación cuántica, esto está dando pasos. Hay otro tipo de computación que es la orgánica, que es hacer cultivos de neuronas, esto ya hay ordenadores que se venden así, son cultivos de neurona humana que lo que hacen es procesar la información pero con una computación biológica.
El sistema operativo se llama BIOS, por ejemplo. Entonces, estamos intentando ensayar cómo acaparar esa información y cómo interpretarla. Por eso, hoy en día ya no somos médicos o pacientes, sino que cuando hablamos de multidisciplinar tenemos que incluir ingenieros, tenemos que incluir bioinformáticos, tenemos que incluir a una serie de personas que nos ayuden a procesar todo esto y darle una entidad y hacer un carnet de cada persona con toda esta información. ¿Es esto un futuro muy lejano? Pues no, la realidad es que es actual. España tiene un problema muy grave porque es prácticamente el único país de la Comunidad Económica Europea que no existe especialidad de genética. El resto de los países lo tienen, aquí no. Resulta que cada vez tenemos más información, los médicos recibimos todos los días información genética que no sabemos procesar, no sabemos interpretar. Pensar que la mayoría de la información que tenéis hoy en día está solamente analizando un 2% del genoma. Con eso es con lo que estamos trabajando ahora. En el futuro, pues todas estas herramientas de precisión serán necesarias. Es difícil que dentro de poco alguien diagnostique un cáncer de mama solo mirando la placa. Probablemente tendrá una asistencia de inteligencia artificial. Probablemente será difícil que alguien interprete una ecografía de endometriosis si no tiene una asistencia virtual de inteligencia artificial para ganar precisión en el diagnóstico. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema fundamental es la validez. El problema de la inteligencia artificial es que ha entendido muy bien a las mujeres europeas, a las mujeres caucásicas, pero la endometriosis en África es invisible completamente. La endometriosis en Latinoamérica depende de cada país. Cada grupo, cada etnia, va a tener un tipo de comportamiento. Recordar que la endometriosis es una enfermedad que hasta hace relativamente poco no lo era, porque la endometriosis es una ventaja evolutiva. Es decir, la endometriosis se mantiene de una forma tan resistente en la sociedad porque hacía hiperfértil a las mujeres. O sea, la endometriosis tiene muchos componentes, pero uno es el social. El que una mujer no pueda tener hijos hasta muy tarde hace que las endometriosis, que era una ventaja evolutiva, se conviertan en un problema. Esa hiperfertilidad es lo que genera mucho del efecto expansivo de la endometriosis, tanto en tumores como todos los problemas que genera esa especie de supersensibilidad al estrógeno. Eso quiere decir que cada etnia, cada sociedad, cada dieta, cada nutrición, cada ciudad interpreta la endometriosis y crea una endometriosis diferente. ¿Qué vais a ganar los pacientes? Bueno, pues los diagnósticos más rápido y menos incertidumbre. ¿Tendré o no tendré una endometriosis? ¿Tendré o no tendré que hacer esto? ¿Este medicamento me irá bien o no? ¿A quién acudo? ¿Qué médico? ¿Qué médico tiene razón? Te va a proporcionar una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Y sobre todo te va a dar fuerza para tener control. ¿Qué problemas tenemos con este tipo de tecnología? Pues la calidad de la información. Una máquina se entrena con la información que le das. Si la información es mala, los resultados serán malos. O sea, necesitamos datos masivos. Tenemos que ir a tanques de datos para poder analizar la información. El otro problema es que hoy en día la IA no es privada. Es decir, nosotros para hacer una IA necesitamos generar la nuestra. Porque cuando tú hablas con ChatGPT o con cualquier otro tipo de inteligencia artificial, tú no sabes dónde termina tu información. Pero te puedo asegurar que tu información la lee y la acumula. Cuando trabajas un tiempo con ChatGPT, cuando le haces una pregunta de ti misma, ya te habla a ti, no te está hablando en general. O sea, esa información queda, a pesar de que ellos dicen que no. Esa es su forma de entrenarse también. Y el problema de la validación es que una vez que tenemos los modelos, estos modelos hay que aplicarlos. Y entonces necesitamos al mismo tiempo otra vez aplicar estos modelos a nivel mundial para saber si esta inteligencia artificial realmente se está entrenando bien o no. En conclusión, la IA no va a reemplazar a los médicos todavía. No sabemos cuándo, pero es posible que cuando el paciente se empodere y tenga la capacidad para decidir, probablemente los médicos tendrán que adaptarse a un tipo de cuidado muy peculiar. Ayuda también a detectar lo que es invisible, porque hay muchos datos dispersos. O sea, hace 15 o 20 años nadie relacionaba cansancio crónico y endometriosis. Y nadie relacionaba inflamación abdominal al final del día y endometriosis. Y todo el mundo creía que la endometriosis sucedía con la regla.
y nadie entendía que pudiese haber una endometriosis en el páncreas o en el cerebro o en un pulmón. La inteligencia artificial nos va a ayudar bastante a relacionar datos pequeños y ponerlos en un contexto que nos ayude a la detección clínica de la enfermedad. Siguiente, por favor. Os voy a contar ahora los proyectos en los que estamos trabajando. Uno de los proyectos estamos intentando encontrar marcadores de endometriosis para un diagnóstico precoz. Es decir, que encontremos un tipo de alteración en algún lugar del organismo que sea fácil, un acceso fácil, para detectar parámetros que nos digan esta persona tiene una endometriosis y esta persona no. Esto diréis, bueno, pues esto es bastante antiguo, pues todo el mundo lo está haciendo, ¿no? A mí me sangran sangre, el CA125, el 19.9, el CEA, el alfa-feto. Todas estas cosas me las miran y nadie consigue decirme si tengo una endometriosis o no. Nuestro enfoque, lo novedoso que tiene, es que nosotros vamos a mirar dentro de las moléculas. O sea, vamos a analizar con unos sistemas físicos en los que vamos a detectar en la sangre el comportamiento y la interpretación de las moléculas de las mujeres con endometriosis. El otro proyecto que tenemos es una extensión de un proyecto del que ya hemos publicado, que es el comportamiento del microbioma, que en un ser humano, cuando vosotros habláis de microbiota, pues parece que es como un término fácil ya, no y de uso común. Bueno, las bacterias están en algún lado y hacen cosas, y hay gente que tiene bacterias que están un poco locas y otras que las tienen bien. Y la cosa es que las locas las pongamos bien. Bueno, pues esto es una mirada muy superficial del problema. Porque el organismo no solamente está lleno de bacterias, sino que tiene virus y tiene hongos, tiene docenas de microorganismos que se tienen que interrelacionar y generar ecosistemas. La forma de entenderlo no es ya el microbioma, sino lo que se llama holobionte, es decir, cómo se comporta toda la información genética de las bacterias y qué te dicen, a dónde envía la información y qué recibe. Recordad que el ADN en una célula está dentro de una caja negra sin relación con nada. No tiene una experiencia de la realidad, pues un poco subrogada. La bacteria se enfrenta a tu realidad y envía información, la transforma y se comunica. Se comunica además con paquetes de mensajes muy pequeñitos, pero muy baratos, muy eficientes. Entonces nosotros vamos a darle una vuelta más porque estamos conectando las bacterias de la boca, de la endometriosis, con la endometriosis y todo el comportamiento que tiene en la vagina y en el útero, en las trompas y en el peritoneo. Entonces estamos abriendo otro proyecto de investigación con un nuevo modelo. Hasta ahora la forma de analizar el microbioma era un poquito complejo porque éramos como policías, ¿no? Entrábamos en una habitación y veíamos los restos y dice, todo esto, aquí ha estado fulano y aquí mengano y todo parece importante. Hoy en día sabemos que ese no es el enfoque porque detectamos bacterias que ya no están. O sea, detectamos cosas que han estado en el sistema pero que ya no tienen ninguna repercusión. Y sobre todo necesitamos interpretar cómo se relacionan las bacterias entre ellas. O sea, por qué en una mujer tiene un comportamiento y en otras mujeres otro. Nosotros en un trabajo de investigación comprobamos que las mujeres con endometriosis tienen un microbioma completamente diferente a las pacientes de infertilidad en general. Porque claro, una mujer con endometriosis no es infértil, era la superfértil. Lo que ocurre es que la endometriosis ha destrozado el aparato genital, pero son mujeres fértiles, muy potentes en su fertilidad. Entonces su microbioma no estaba alterado. Ahora queremos dar un paso más, intentando comprender cómo los virus, por ejemplo, también actúan, qué es lo que hacen y qué tipo de mensajes utilizan. Y el tercer proyecto que tenemos es un proyecto unido a fisioterapia. No sé si esta noticia es una cosa que conocéis, pero hace relativamente poco se ha visto que las mujeres traumatizadas en las guerras tienen cambios dentro de la interpretación de su ADN. Crean marcas, se llaman marcas epigenéticas, o sea, forma de lectura del ADN que heredan sus nietas. Es decir, un proceso, un estrés en un momento determinado puede hacer que tu ADN cree un nuevo tipo de mensaje, interpretación, que hereda tu hija y después es capaz de heredarlo tu nieta. En la endometriosis probablemente ocurre algo así, es decir, existe un marcaje, un marcador epigenético que puede ir transgeneracional. Nosotros vamos a intentar unir esa interpretación del ADN con el dolor en el coito y con el dolor en la regla.
y la fisioterapia y cómo expresan, qué marcadores de estrés se expresan localmente y a nivel general, es decir, que llega al final a la corteza cerebral. Y si eso se puede modificar, es decir, esa información se puede modificar, o sea, si un evento traumático puede modificar la forma de lectura de tu ADN, nosotros podemos reescribir sobre esa interpretación, podemos bloquear esa interpretación. Bueno, esto es uno de los modelos de investigación en los que ya estamos trabajando. Si alguien quiere participar, mi correo está abierto. Si alguien tiene interés. No duele nada de lo que vamos a hacer. Os quiero agradecer vuestro tiempo y que es un sábado por la mañana, siempre es difícil, y agradeceros también el que me hayáis permitido hablar con vosotros. Gracias.